Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos una semana más a Elche 25 años, este programa que les acompaña en las noches de los martes para mostrarles a esas empresas ilicitanas que han permanecido pues durante estos últimos 25 años y en muchos casos muchos años más. Ese es el caso de la empresa que hoy nos ocupa, una empresa de profesionales. Hablamos de odontólogos, hablamos del doctor Ambrosio Bermejo, que en el tema de la odontología es toda una institución en nuestra ciudad, porque empezó su abuelo, continuó su padre, ahora está Ambrosio y están sus hijos también. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches, es un placer. Doctor Bermejo, 5 generaciones de Bermejos y todos dedicándose a la misma profesión. Sí, a la odontología. Sí, tengo que decirte que el primer dentista de mi familia fue Ambrosio Bermejo, se llamó así también, Ambrosio Bermejo Martínez. ¿Era su abuelo? Era mi abuelo, pero no ejerció en Elche, ejerció en Cartagena. Y el abuelo tuvo 5 hijos, uno de ellos fue mi padre, los 5 fueron odontólogos. ¿Los 5? Los 5. Y mi padre se vino a Elche. Se vino a ejercer a Elche, aquí se enamoró de mi madre, que era ilicitana pura, y yo nací en Elche hace varios años, no hace falta especificar, pero y sí, después pues he trabajado como odontólogo aquí desde que terminé la carrera. Trabajé como profesor de universidad, de la Universidad de Alicante primero, en profesor de anatomía, 10 años, y luego 20 años más en la Universidad de Murcia como catedrático de odontología. Bueno, doctor Bermejo, ¿cómo se consigue que toda la familia se dedique a la misma profesión? ¿Se transmite la pasión a los hijos? Probablemente, no creo que sea genético, en absoluto. Pero es que ha sido curioso porque en mi familia ha habido una verdadera vocación. Es decir, cuando tú encuentras a maestros delante de ti, profesionales en tu familia que se enamoran de una profesión, pues evidentemente te arrastran a continuar ese camino y resulta apasionante realmente. No solamente la odontología, sino cualquier ciencia, cualquier profesión, si realmente te apasiona y ves maestros delante de ti que te van conduciendo y abriendo el camino. Doctor Bermejo, para que las personas que nos están escuchando en este momento se hagan una idea más aproximada del árbol genealógico, el árbol familiar de los Bermejo, de esos odontólogos, que la verdad es que yo alucino, sobre todo con que su abuelo tenga 5 hijos y los 5 tengan la misma profesión. Es algo, desde luego, creo que poco común, cuanto menos. Podríamos ver ese árbol genealógico que además nos ha traído, aquí lo estamos viendo. Explíquenos un poco qué es lo que vemos. Pues mira, arriba de todo vemos al abuelo, Ambrosio Bermejo Martínez, que vivió hasta el año 45. Fíjate que yo nací en el año 1945 y tenía pocos meses cuando me llevaron a verlo, porque estaba ya muy enfermo y le conocí. Todavía le conocí. Él era cirujano dentista. Luego tenemos en primera generación a 5 hijos de él. Los 5 fueron odontólogos. Y te voy a contar una anécdota curiosa. Fue una época donde era difícil la vida y no podían ir a estudiar todos fuera. Tenían que estudiar fuera, tenían que estudiar en Madrid. Entonces se iba 1 o 2 y los demás se quedaban trabajando en Cartagena. Mandaban dinero para que esos 2 pudieran continuar la carrera. Primero estudiaban 3 años de medicina, estudiaron 3 años de medicina en Zaragoza y luego ya se fueron a hacer la especialidad a Madrid. Cuando terminaban la carrera 2 de ellos, entonces salía otro o hubo otros 2 y los otros se quedaban trabajando con el abuelo y mandando dinero a los que estaban estudiando. Era curiosa la o sea, que se ayudaban entre ellos para poder estudiar. Sí, porque eran tiempos difíciles, sí. Bueno, y después de esos 5, uno de ellos era su padre, y ese tiene 2 hijos, usted y su hermana. Usted sigue con la odontología y usted a su vez tiene 3 hijos, 2 de ellos también continúan con la misma profesión. Sí, el mayor es médico, es odontólogo y es especialista, máster en ortodoncia, y el menor es odontólogo y especialista en implantología.
que se va a incorporar a la consulta ya, porque ya terminan los estudios de posgrado. Y el de en medio, Carlos, es un desertor de la odontología, pero es un magnífico arquitecto bioclimático. Sí. Hombre, no todos tienen que ser odontólogos, no creo que le ponga usted la cruz por haber cambiado de profesión. No, bueno, hay otro aspecto también muy curioso que a mí me gustaría compartir con todos ustedes, y son los diplomas. Ambrosio, usted conserva el diploma de su abuelo, del año 1901. Sí, sí. Vamos a ver ese diploma del año 1901 de su abuelo. Mire, yo lo tengo aquí, aunque también lo están viendo ahí ahora en estos momentos. Y es un diploma que firma la reina regente. La reina regente. Cristina, sí. Fue la esposa de Alfonso XII y la madre de Alfonso XIII. Lo firma la reina regente exactamente en octubre de 1901. Aquí está este título. Yo me siento orgulloso porque soy depositario de él. La familia me ha hecho depositario. Es curioso. Bueno, pues tenemos este título del abuelo, que se llamaba Ambrosio Bermejo, y el que, bueno, es un título que otorga la reina regente María Cristina. Vale. Tenemos el segundo título de la familia, que es el título de su padre. De mi padre, sí. Su padre. Es un título ya que firma ¿quién? Este lo firma Alfonso XIII. Alfonso XIII. Sí, este es un título... ¿De qué año? Pues este es de 1920, el título original, 1928. 1928. Sí, de Alfonso XIII. Alfonso XIII. Que era el hijo de María Cristina. Exacto. Sí, y el tercer título familiar... Bueno, ese ya en tercera generación ya es el mío. Ya es el mío. Tengo dos títulos, el título de médico, de licenciado en medicina y cirugía, y el título de médico estomatólogo. Los dos los expende el jefe del Estado español, efectivamente, que era en ese momento Francisco Franco. Francisco Franco, en 1969. Y luego vienen los títulos de sus hijos. Y luego los títulos de mis hijos, del mayor Ambrosio Bermejo Benito, que ya firma Juan Carlos I, rey de España. Ahí está. Y el otro título de odontólogo, de David Bermejo, que es el más joven de los tres hijos, que este también lo firma Juan Carlos I, rey de España, en el 2008. Bueno, y luego vendrán los nietos, que ya aventuro yo, que luego vendrán los nietos, y esos nietos van a suponer también que lo firme, no sé, el rey Felipe, ¿no? Por lo que veo, ¿no? Bueno, hemos visto ahí también un momento, una fotografía en la que está usted con una imagen de su abuelo, ¿no? Del primer odontólogo de la familia. Efectivamente, aquí tenemos al abuelo y me siento orgulloso porque los 5 hijos tenían una imagen, un busto del abuelo. Entonces yo heredé de mi padre, cuando mi padre murió, el busto del abuelo. Y uno de los 5 bustos, de las 5 imágenes, la tengo yo en mi consulta. Bueno, doctor Bermejo, vamos a volver un poco a la historia de la familia Bermejo. Nos decía que, bueno, la familia de su padre, originaria de su abuelo, originaria de Cartagena. Cuando su padre se saca el título, viene a ejercer a Elche. ¿Qué le ha contado de aquella época en Elche, de aquel Elche? ¿De qué año estamos hablando? ¿Del año 45 por ahí? No, anterior. Sí, antes del 45. Sí, realmente él vino... En la posguerra casi. Antes de la guerra. Él vino antes de la guerra a Elche y se enamoró de mi madre. Y se quedó aquí. Empezaron a festear justo antes de que estallara la guerra civil en España, y se quedó en Elche ya a vivir el resto de su vida, hasta que murió estuvo en Elche. Bueno, ¿y qué le ha contado de aquella época, de cómo se trabajaba en Elche la odontología? Porque en aquella época los dentistas habría pocos, ¿no? Sí, fíjate que te voy a decir, ya el abuelo trabajaba en boca y hacía cosas que hacemos hoy en día, hacía empastes, hacía dentaduras, hacía puentes, coronas de oro, troqueladas, y hacían pues muchas cosas de las que hacemos hoy. La tecnología ha hecho que todas estas cosas mejoren en calidad y en técnica, y la ciencia ha avanzado
progresivamente, lentamente. Hay cosas que el abuelo hubiera alucinado con ellas, por ejemplo, los implantes dentales. Jamás se le hubiera podido ocurrir al abuelo que realmente pudieran existir unos elementos que se integraran en el hueso perfectamente, cuya composición es titanio puro, casi en un 100% en su composición. Pues esto eran cosas que ellos no hubieran podido concebir. Y mi padre hacía dentaduras, hacía de todo absolutamente, endodoncias, empastes, puentes. Lo que sucede es que pues la tecnología ha hecho avanzar la técnica, las técnicas, la ciencia ha hecho avanzar los materiales de forma impresionante. Fíjate, Conchi, que en implantología, por ejemplo, hay más de 400 marcas de implantes. No todas son de la misma calidad, evidentemente, pero ha progresado, la ciencia ha hecho progresar tremendamente la odontología. Hay partes de la odontología que se han desarrollado muchísimo, la periodoncia, por ejemplo. Tú sabes que en época de nuestros abuelos la gente perdía los dientes por la piorrea, porque enfermaban las encías y los dientes se movían y se caían. Bueno, pues es que no sabían cómo curar la piorrea. Y modernamente sí sabemos, la podemos curar y podemos hacer que los dientes se mantengan, aunque hayan perdido un poquito de hueso. Pero podemos evitar que progrese esa enfermedad hasta que la gente se quede sin dentadura, como antiguamente. Hay una cosa que me llama mucho la atención y es el hecho de que, bueno, el dentista ha sido un profesional siempre al que todos parece haberle tenido miedo. Sin embargo, eso ha cambiado ahora. Los jóvenes, los niños de ahora ya no tienen miedo de ir al dentista. Sin embargo, hace 20, 30 años, los niños de la época y más, por supuesto, ir al dentista, vamos, era lo peor, se iba ya cuando no había más remedio, cuando ya tenías un dolor impresionante, cuando la boca ya casi no tenía remedio de nada. ¿Qué ha pasado para que eso haya cambiado, esa sensación de ir al dentista, que era lo peor, ahora que los niños van al dentista sin ningún problema y ya no van llorando, ya no tienes que llevarlos arrastrando como hace 20 años? Sí, te voy a contar también historias y anécdotas de la familia. Luego te explicaré más cosas curiosas. El abuelo vivió toda la época heroica de la odontología. ¿Por qué tanto miedo al dentista? Pues porque hace bien poco, mi abuelo, a finales del siglo XIX, extraía muelas sin anestesia, no había anestesia. Y fue en el 1844 cuando Horacio Wells, un dentista de Estados Unidos, descubre los poderes anestésicos del óxido nitroso, que era un gas, el gas hilarante, que se ponía con mascarilla. Fue un dentista el que consigue realizar la primera intervención quirúrgica con anestesia. Y esa intervención quirúrgica, Conchi, fue la extracción de una muela. Después otro dentista desarrolló el éter, también para producir anestesia. Pero el abuelo, que ya trabajaba como dentista a finales del siglo XIX, con el título, él primero tenía el título de practicante, y con el título de practicante hacía cosas en la boca. Y entonces yo me imagino que tenía que ser terrible para los pacientes hacerse una intervención de boca sin anestesia, hacerse un empaste o quitarse una muela. Claro, era tremendo, era terrorífico. Y eso está ahí al lado, o sea, son nuestros abuelos los que lo han sufrido. De ahí que el terror al dentista haya sido, pues hasta hace bien poco. En el año 1901 el abuelo ya utilizaba anestesia local. Y te digo, Conchi, las primeras anestesias locales las fabricaban los propios dentistas con polvos de cocaína mezclados con suero fisiológico, con agua destilada. ¿Que dormían toda la zona? Sí, inyectaban, te estoy hablando de la anestesia local, porque la anestesia con óxido nitroso es un poco anterior, pero la anestesia local... ¿Con cocaína? Con cocaína. ¿Y suero fisiológico? Sí, polvos de cocaína. Tenían poder anestésico, no es que fuera muy perfecta, pero vaya, aquello mitigaba los tremendos dolores que tenían que sufrir nuestros abuelos cuando iban al dentista. ¿Y con qué quitaban, por ejemplo, con qué quitaban una muela?
¿Con las tenazas esas que hemos visto en los dibujos? Sí, no, hay tenazas específicas para quitar muelas que ya tenían, pues Avicena y Averroes, los árabes ya tenían tenacillas para quitar muelas específicas, incluso los romanos ya tenían tenazas específicas para hacer extracciones dentarias, y los egipcios también. Es decir, hemos padecido de las muelas, Conchi, desde hace mucho tiempo. Bueno, es verdad que hace apenas, pues yo no sé, tampoco quiero remontarme mucho, pero con 30 años creo que es más que suficiente. Cuando uno era un dentista y tenía un problema, no era fácil que a uno le hicieran, que intentaran salvarle la muela o el diente, se extraía. Era casi automático, se extraía. Sin embargo, ahora los odontólogos, los dentistas, intentan salvar siempre la pieza dental, ¿no? Sí, mira, tengo que hacerte una confesión. En el total de mi vida, hasta ahora, espero seguir unos años más, he hecho más de 100.000 extracciones dentarias, pero yo trabajé 5 años para la Seguridad Social. En esos 5 años extraje 60.000 muelas contabilizadas, y hasta la fecha supongo que he hecho más de 100.000 extracciones. Pero 100.000 extracciones que estaban indicadas, es decir, hay muelas que no se pueden salvar, que hay que extraerlas porque suponen un foco de infección que a través de la sangre puede alcanzar hasta el corazón, los riñones, las articulaciones. Entonces, los focos de infección crónica o se eliminan o hay que quitar la muela, no hay más remedio. De manera que efectivamente, lo primero es el diagnóstico. Hay que diagnosticar muy bien y saber si la muela tiene posibilidades de salvarse. En ese caso vamos a por ella. Pero en cuanto una muela constituye un foco de infección, como pueda ser un apéndice infectado, una vesícula biliar infectada, o unas amígdalas infectadas de forma crónica, entonces hay que eliminar ese foco de infección, porque significa un riesgo para tu corazón, para que hagas una valvulopatía, una endocarditis infecciosa, una artritis. Cuidado, porque un foco de infección, esté donde esté, es malo, hay que atajarlo, hay que eliminarlo. Sí, siempre hemos oído que tener una boca sana influía en que uno está sano entero de arriba abajo, ¿no? Efectivamente. Y al revés también, ¿no? Que tener una boca insana puede producir ciertos problemas en otros lugares del cuerpo. Pero son por las bacterias, los microorganismos son capaces de llegar a cualquier parte a través de la sangre, estén donde estén, en la boca, en una muela o en la amígdala o en la vesícula biliar. Si son capaces de anidar allí y convertirse en un foco de infección crónica, puede ser que alcancen otras zonas del organismo. Por eso, una boca sana significa un organismo sano, sí. Bueno, y yo supongo que también que con el tema de las modas, no solamente mantener una boca sana es importante, pero también mantener una sonrisa bonita, por ejemplo, ¿no? Claro. O sea, la estética en estos momentos creo que es muy importante. Eso también ha cambiado mucho. Antes uno iba al dentista cuando le dolía una muela o a ver qué le podía pasar, intentaba mantener una boca sana, pero ahora además de tenerla sana, la mayoría de la gente la quiere tener bonita, ¿no? Efectivamente. Estamos en la dictadura de la imagen, por decirlo de alguna manera. Y es importante tener una boca sana porque tu salud esté sana, porque tu corazón esté sano, porque un beso tuyo sea sano para la persona que tienes enfrente. Pero también por la estética. La estética es muy importante en la sociedad en que vivimos. Tal vez excesivamente importante. Te diría que la estética es muy importante, pero es tan importante como la estética es, por ejemplo, la masticación simétrica, la simetría. El atractivo de una cara está en los elementos que se mueven, en los ojos, que parpadean y se mueven, y en la boca, los labios se mueven, mucho más que en la nariz, por ejemplo, ¿no? O en elementos que no se muevan, como la frente. Los ojos se mueven, los párpados se mueven, la boca se mueve. Entonces, cuando tú estás enfrente de una persona, lo que te atrae de ella son los elementos que se mueven, la boca y los ojos. Y fundamentalmente, otra cosa importante, dos aspectos importantes
importantes. Las proporciones, las proporciones de la cara, que tienen que ser las correctas, el tercio superior, el tercio medio y el tercio inferior de la cara tienen que ser simétricos, tienen que tener armonía, y luego la simetría entre el lado derecho y el izquierdo. Es decir, una cara te resulta más atractiva si la ves simétrica, si los dientes están simétricos a un lado que a otro. Entonces, tan importante como la estética es la simetría, porque si tú masticas de un solo lado, ¿qué va a pasar? Que tus músculos de ese lado se van a desarrollar más que los del otro, con lo cual tus músculos más desarrollados van a hacer que tu cara pierda simetría, y esto va a llamarte la atención, va a ser menos atractivo para tu pareja o para una posible pareja. Así que importante, las proporciones del rostro, tercio superior igual al tercio medio igual al tercio inferior, y la simetría entre el lado derecho y el izquierdo. Es muy importante a la hora del atractivo entre personas. Y va mucha gente en estos momentos al odontólogo buscando la belleza de sus dientes, un blanqueamiento dental, por ejemplo, una sonrisa bonita, pues el tener todos los dientes alineados, tenerlos en su sitio, vamos, o esa simetría de la que usted hablaba. ¿Se va ahora buscando eso también? Sí, y cada vez más. ¿no? Lo que sucede es que para mí es más importante la salud del sujeto. Para mí, yo cuando veo una boca y exploro una boca, estoy pensando sobre todo en la salud de esa persona. Y en paralelo, efectivamente, en la estética, en la belleza. Los labios son muy importantes también porque conforman el marco de una boca bella. Una pregunta, ¿es cierto que los labios se van haciendo cada vez más finos con el paso de los años y que tiene que ver con la boca, con los dientes? Mira, si los dientes se estropean y, por ejemplo, los fenómenos de abrasión, de desgaste dental hacen que sean más pequeñitos, la boca se va cerrando un poco y esto hace que los labios, que se vea menos el borde rojo del labio. Realmente, si no hay deterioro de los dientes, los labios no tienen por qué cambiar mucho. Si los cuidamos, no tienen por qué cambiar. Si los protegemos del sol, si sobre todo los mantenemos relajados, porque el problema de las arruguitas en el labio tiene que ver con el estrés, con las situaciones de estrés y de tensión del sujeto. Mantiene los labios apretados y tensos, y entonces es cuando a la larga, con los años, aparecen las arruguitas. Tenemos que aprender a mantener los labios relajados como el resto del organismo si queremos tener una boca bella, unos labios bellos que marquen esos dientes bellos. ¿Fumar es muy malo para la boca? Sí, es muy malo, definitivamente. El tabaco debería estar prohibido sistemáticamente porque se ha demostrado que produce cáncer de pulmón, cáncer de boca, de orofaringe y muchos otros cánceres. El cáncer de vejiga está íntimamente relacionado con el tabaco, hasta el cáncer de mama también. Debería estar prohibido categóricamente, yo no puedo entender cómo se puede vender una droga, porque además es una droga que engancha, la nicotina tratada, porque la poca nicotina que lleva un cigarrillo la tratan de una forma especial con productos químicos para hacerla adictiva. Es decir, si produce cáncer, si es una sustancia adictiva, ¿cómo puede ser que lo vendan en la tienda de la esquina? Es casi incomprensible. Es malo porque produce cáncer, es malo porque ayuda a tener piorrea, te hará perder los dientes con anticipación. Es malo en todos los sentidos. Bueno, yo cuando hablo del tabaco me ves que me pongo un poco nervioso. Se emociona, se pone un poco nervioso. Bueno, doctor, no tenemos mucho tiempo y a mí me gustaría hablar del momento actual que vivimos, un momento de crisis, un momento en el que se está pasando económicamente mal, y a mí me gustaría saber si eso se nota también en las consultas de los dentistas. Sí, se nota incuestionablemente. El problema es que la seguridad social no contempla el tratamiento de una boca y las prótesis. En otros países sí. Entonces, la odontología, bueno, cada día hay más número de profesionales y cada día hay más crisis económica. ¿Cuál es el problema? Pues la competencia. ¿Cómo tienen que competir los distintos profesionales? Bajando precios. ¿Cómo se bajan precios? Pues bajando muchas veces, y esto es triste, la calidad de los materiales.
ya te digo que hay más de 400 tipos de implantes, no valen todos lo mismo, y no todos tienen la misma calidad. Acelerando el proceso de tratamiento, pues trabajando más deprisa. Todo esto es importante tenerlo en cuenta. Entonces, ¿de qué dependen el precio de un tratamiento? Pues el precio de un tratamiento depende de la experiencia del profesional. No es lo mismo el profesional que lleva 40 años estudiando y preocupándose por hacer las cosas bien que el dentista recién terminado. ¿De qué dependen también estos precios? De la calidad de los materiales. ¿De qué dependen? De la precisión y el tiempo de trabajo. Un trabajo hay que hacerlo adecuadamente bien y con el tiempo necesario para ello. Es decir, hay tantos factores que influyen en el precio de un trabajo que es imposible poder establecer parámetros fijos. Cada profesional tiene unos precios y son distintos al profesional que está al lado, pero es por esto que te digo, porque son muchos los parámetros que influyen en el precio de un trabajo. Eso significa que ahora, con la crisis, todos han tenido que ajustar los precios a la realidad, claro, ¿no? todo el mundo ha tenido que ajustar los precios de sus productos, absolutamente todo el mundo, pero repito que seguirán siendo diferentes dependiendo de la calidad de los materiales que utilices, del tipo de técnicas que tú apliques y de la experiencia que tenga ese profesional. ¿Les ha hecho mucho daño, por ejemplo, esos casos que hemos visto de esas empresas, de esas clínicas odontológicas que han nacido y que se han extendido por todo el país, que funcionan pues como si fuesen sucursales unas de otras? Sí. Y hay algún caso que han dejado a muchas personas colgadas después de cobrar, incluso algunos están pagando los tratamientos a los bancos todavía cuando no se les ha hecho nada en la boca. Todos esos casos que se han visto últimamente, ¿les ha afectado a ustedes, a los dentistas de siempre? Sí, mira, esta historia ya sucedió en otros países. En Estados Unidos, por ejemplo, este tipo de clínicas pues tuvieron su época, su momento álgido y su decadencia. ¿Por qué? Pues porque son cadenas que están enfocadas solamente al lucro, solamente prácticamente están llevadas por hombres de negocios que contratan pues a dentistas por muy bajo precio en muchas ocasiones y esto hace que el dueño de esa empresa no sea un profesional, pueda ser un hombre de negocios, simplemente que lo que busca es hacerlas rentables. Bajan mucho los precios, se suele pagar salarios francamente bajos y los profesionales recién terminados a ver qué tienen que hacer, pues si no pueden montar una consulta tendrán que depender de estos salarios, los que sean. Bueno, estamos ya terminando, doctor Bermejo. A mí me gustaría preguntarle ¿qué tenemos que hacer para ir al dentista lo menos posible? ¿Denos algún consejo? Pues sí, mira... Usted querrá que vayamos mucho, pero... No, a mí me preocupa la salud de mis pacientes y cuando termino un trabajo lo que quiero es que dure. La semana pasada vi unos empastes que tenían más de 40 años en la boca, hechos por mí. Pues para mí es un placer, es poco rentable para mí, es muy rentable para el paciente, pero para mí es un placer ver ese trabajo. Pero el mérito no es solo mío, era un buen material. Yo trabajé todo lo que pude hacer por esos dientes, pero el mérito también es del paciente, porque ha sabido cuidarlos, ha sabido cepillarlos, mantenerlos bien, usar el cepillo interdental o la seda dental previamente. Y por favor, no usar colutorios, no, yo enseño a mis pacientes a que no usen colutorios, que enjuagues de estos de colorines que venden en la farmacia. Eso no es bueno. No, alteran completamente el ecosistema de la boca. No, si tú limpias bien con tus cepillos interdentales o tu ducha dental y luego te cepillas con un poquito de pasta dental, se acabó, ya no hay comida, ya no tienes que enjuagar nada, no tienes que matar bichos extraños que salen por la tele. No lo hagas, porque lo único que estás perjudicando es al ecosistema de tu boca, a que haya un buen equilibrio entre los distintos tipos de bacterias que hay en tu boca. ¿Cuántas veces es conveniente lavarse los dientes? ¿3 al día? Después de cada comida. La fundamental es por la noche. Por la noche es imprescindible usar el cepillo interdental. Son unos cepillitos pequeñitos para pasarlos entre diente y diente y luego el cepillo. Y ese es un momento clave, porque durante la noche no hay saliva
y la saliva protege de la caries y protege de la periodontitis. O sea que si hay que elegir uno a la semana, uno al día, hay que elegir el de la noche. Sí, el de la noche, pero por lo menos 2 al día. Por lo menos 2 al día. Siempre después de cada comida. Sí, después de comer. Bueno, ¿enseñamos a los niños suficiente estas cosas? Los niños aprenden de ver a sus padres por imitación, así que si tú quieres que tus hijos aprendan a cepillarse, ponle contigo, que él vea cómo te cepillas los dientes y aprenderá y lo hará para el resto de su vida. Doctor Bermejo, la verdad es que me quedan muchas preguntas por hacerle, pero no tenemos más tiempo. Afortunadamente tenemos la oportunidad de verlo a usted aquí en los programas en el día a día y podemos seguir toda la evolución de los tratamientos de los que usted viene a hablarnos. Simplemente darle las gracias por estar con nosotros contándonos un poco la historia de su familia, una familia de odontólogos, nada menos que 5 generaciones, más de 100 años de experiencia profesional y sobre todo pues el trabajo que usted personalmente también está llevando, porque usted, su empresa, porque es una empresa, su empresa que es familiar, puesto que ahora continúan también sus hijos, lleva más de 40 años, ¿no? Sí. Usted lleva más de 40 años ejerciendo en Elche, ¿no? Sí. Y bueno, y durante todo este tiempo, pues las cosas, ya han escuchado ustedes, han cambiado mucho desde los inicios en que Ambrosio Bermejo, abuelo de nuestro invitado, pues empezó a ejercer en 1901 hasta ahora. Pues fíjate cómo han cambiado afortunadamente las cosas, sobre todo para los pacientes, que sufrimos bastante menos y tenemos muchas mejores posibilidades de conservar nuestra boca. Gracias por estar con nosotros, doctor, y hasta una próxima ocasión, y enhorabuena por esos más de 100 años de familia, que yo me da la sensación de que esto va a continuar, ¿eh? Ustedes, sus nietos, estoy segura de que también van a ir por el mismo camino. Eso yo creo que ustedes lo tienen en los genes. Diga usted que no, pero lo tienen en los genes. Muchas gracias, ha sido un placer para mí. Gracias, hasta siempre. Y a ustedes también muchas gracias por habernos prestado su atención. Ya saben que la próxima semana volvemos aquí con Elche 25 años. Hasta entonces.